Dice el versículo 20 del capítulo 11 de Hechos: había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Ni siquiera menciona el nombre de quienes eran ellos, los cuales cuando entraron en Antioquía, ahí estaba entonces la iglesia que transformó al mundo. Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Se dedicaron entonces a hablarle a los griegos acerca del Señor Jesús, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué poderoso, qué tremendo. En la actualidad existen más de 6,000 millones de personas en el mundo. De estos millones de personas, el 30% apenas confiesa ser cristiano. No creamos que, aunque Jesús inició algo, los apóstoles continuaron y estas iglesias se empezaron a encender hace 2000 años, de que el cristianismo haya alcanzado a todo el mundo. Tenía que empezar en Jerusalén. Pero el día de hoy solamente 30% se autodenomina cristiana. Eso no quiere decir que todos los que proclaman o profesan el cristianismo realmente lo practican. Es difícil determinar cuántos espiritualmente de esos 2,000 millones están vivos espiritualmente. Se calcula, ustedes saben que los americanos tienen muchas estadísticas porque ellos han sido de naturaleza misionera, y lo más que yo pude investigar es que únicamente 500,000 son los que, 500 millones, perdón, 500 millones de 6,000 millones. Se calcula que únicamente 500 millones son espiritualmente vivos en todo el mundo. Entonces, no hemos impactado al mundo entero como el Señor Jesús quería que fuera impactado. Sin embargo, 2000 años después, tenemos que somos 5 veces más de los que fueron cristianos en el tiempo de Pablo. Los musulmanes están celebrando que han superado la velocidad de crecimiento que la misma iglesia cristiana en los últimos 200 años. Cristianos convirtiéndose a los musulmanes. Estamos ahora, después de ser la religión que más acelerada estuvo durante los últimos 200 años, hemos perdido velocidad y los musulmanes están creciendo. Católicos, evangélicos, mormones, todo tipo de religión se está convirtiendo a Alá, o Jalá, decimos nosotros, ¿verdad? Así que son miles de millones de personas que no han sido alcanzados, que no han tenido la oportunidad de descubrir lo que es un cristiano. Y hay miles de iglesias que tampoco están comprometidas con su entorno social. La iglesia evangelística, la iglesia conquistadora, la iglesia transformadora, la iglesia de impacto, se esfumó. No hay un porcentaje importante de congregaciones preocupados por alcanzar a otros. Yo no sé si tú pudieras meter tu mano a las entrañas más profundas de tu ser y ver si por lo menos encuentras algo de voluntad para la gran comisión. No me respondas a mí, respóndete a ti mismo.
si nosotros que decimos amar a Jesús, si nosotros que decimos que le conocemos y que interpretamos muy bien su mensaje, encontremos algo de interés en nuestras entrañas para alcanzar a otros para Jesús? ¿Qué sale de tu interior? Hay 650 grupos en 80 grandes ciudades. Yo me dediqué a estudiarlo, que están cerrados completamente, inclusive sus fronteras, para la actividad misionera. Hay miles de millones de gentes ocultos por barreras, por prejuicios culturales e ideológicos. Así que las ondas de expansión que anunció Jesús a sus discípulos, que íbamos a llegar a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, está todavía pendiente. Es una tarea que la detuvimos, la guardamos y justificamos muchas situaciones de recursos. Hemos antepuesto nuestros afanes. ¿Cuántas cosas hemos puesto antes del verdadero interés de ganar a Jesús? No hay manera que los no alcanzados puedan incorporarse sin el esfuerzo misionero de la iglesia de Jesucristo. Los cristianos que van a ser tocados por esta activación del Espíritu Santo de este tiempo, los que nos vamos a emprender, los que vamos a emprender proyectos de evangelismo, tenemos que estar dispuestos a abandonar ese escudo de protección emocional que tenemos, porque no es bonito y no es fácil dejar los placeres, el descanso, la comodidad y el confort para dedicarle horas de la semana, días del mes, a alcanzar a otros para Cristo. Nos protegimos. Hay cosas que llenan más nuestra alma que la genuina y regocijadora tarea del evangelismo y del discipulado. Hemos guardado nuestra seguridad física. Yo tuve la oportunidad de estar en Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico, en la ciudad de Naguabo, como 2 meses y medio. Una iglesia, la iglesia de la Mina, de la Iglesia Evangélica Unida, y si alguno de la Iglesia Evangélica Unida escucha este programa por la televisión o por el internet, quiero bendecirles porque impactaron mi vida. Salían los misioneros con una bolsa negra, con un traje completo de cómo iban a ser metidos en su ataúd, porque no había forma de a esa ciudad donde se les iba a enviar, una iglesia pequeña. Habían ahorrado fondos durante muchos años para mandar a estos jóvenes misioneros, y ellos salen con su tacuche para que se los pusieran en el ataúd, porque ellos sabían que si entraban a esa ciudad africana, la contaminación era tal que no habían vacunas, no habían sistemas que pudieran a ellos librarlos de la muerte. Y ellos dijeron sí, y se llevan su traje con el cual ellos iban a ser enterrados por llevar la semilla del evangelio de Jesucristo a una tribu africana. Algunos dicen que ni siquiera los enterraban, algunos dicen que los mismos africanos caníbales se los comían. Así que hemos visto aquí en Hechos esta gente maravillosa. Nace la visión entonces, según Lucas, de ir más allá de la cultura judía y empezar a ganar a otras culturas, y empieza entonces en Antioquía. El versículo 19, vamos a ver un factor importante
que inspiró, que nos debe de inspirar a convertirnos en esta iglesia transformadora del mundo. Versículo 19 dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Pongan mucha atención a todas estas lugares, circunstancias, persecución. ¿A quién asesinaron? Ahí dice, a Esteban. ¿Qué hicieron los judíos? Dejaron de predicar a los gentiles y se encierran a predicarse solo a ellos. Pero se levantan unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Inicia la persecución. Y los líderes judíos determinan: ya no más misiones, ya no más ir a otras culturas, vamos a achicar la visión. Y se detienen entonces únicamente para Jerusalén. Dos reacciones completamente distintas. Lucas nos está narrando cómo, a pesar de que los judíos se cerraron para ir a alcanzar a los gentiles, aquí dice griegos, pero son los helenos, y al fin eran los gentiles. Acababa de suceder también días antes con Pedro en la casa de Cornelio, como un ángel se le presenta a Cornelio, que es gentil. Entonces había un ambiente de que Dios estaba visitando ya a los gentiles, y la iglesia viene y se esconde, y la iglesia viene y se dedica a predicarse a ella misma, y se encierra la iglesia. Pero aquí hay unos varones que ni siquiera menciona la Biblia su nombre. No sé si eran hombres y mujeres que no buscaban nada para ellos mismos, ni una plataforma. Es más, ni siquiera tenían credenciales, ni reconocimiento, ni apoyo de ninguna iglesia. Estos varones, dice que ellos fueron más allá del territorio y fueron a la capital de la provincia romana. Una ciudad donde habían poquitos, pero una ciudad cosmopolita, era muy moderna. Aunque habían pocos judíos, era una ciudad pagana, y la reputación era de inmoralidad sexual. Pero ahí estaban los no cristianos. Y se levantan entonces estos varones, desafiando el tabú ortodoxo, ese misticismo, esa forma de cómo había que hacerse el ritual judío en una sinagoga. Eran hombres de mundo, y Dios los levanta tocando su corazón, inspirándolos con un espíritu misionero anónimo. Eran misioneros anónimos para ir a los lugares que los judíos habían descartado ir. Yo no sé si en esta iglesia hay alguien que ha tenido un sueño de servir a Dios. Ellos desafiaron el sueño, el anhelo, los obstáculos, las circunstancias, vencieron los prejuicios y empezaron a anunciar a Jesucristo donde nunca había sido anunciado. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Tuvieron la aprobación de Dios y ganaron muchas almas. Eran gente de negocios en el Imperio Romano, así que estaban en contacto con los judíos, con los gentiles, pero la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó en el Señor. Muchos se convirtieron al Señor.
No los veo muy emocionados. Es importante que veamos algo. Ellos van a una ciudad moderna. ¿Por qué? Porque es más fácil. En una ciudad es mucho más fácil, donde no hay barreras, raíces culturales muy profundas como hay en las zonas urbanas. Aunque también es muy peligroso porque en las ciudades hay mucha decadencia moral y espiritual. ¿Hay decadencia moral y espiritual en Guatemala? ¿Hay cristianos en tremenda decadencia moral y espiritual? ¿Por qué no me responden todos? Y el que esté limpio de pecado que tire la primera piedra. Pero, a ver, los cristianos en realidad estamos en el top de cultura cristiana, de moral y de comportamiento. Estamos sinceros. No. Diga, no. Estar en una ciudad nos pone en desventaja. Ahí está el pecado. El pecado no está a la puerta, el pecado está metido. Pero nosotros somos los evangelistas de este siglo. No podemos huir a esta responsabilidad. Ahora, muchos no alcanzados podríamos estar viendo ciudades como Teherán, Kabul, Estambul, Tashkent, Karachi. Ahí no quieren saber nada. También podríamos ver cómo hay lugares donde casi es imposible entrar, como Calcuta, Tokio, Jakarta, Seúl, Bangkok, La Habana. Pero esas son nuestras Antioquías de este tiempo. Ese es nuestro mundo. Y hay una tarea misionera que debemos hacer. No podemos ir ahí sin antes alcanzar, en primer lugar, nuestra propia vida, que sea reevangelizada. ¿Qué es reevangelizar a un cristiano? Que vuelva a su primer amor. Un cristiano reevangelizado en su primer amor no es que se recuerde lo que vivió en ese primer beso con el Señor Jesús. No, es primer de prioridad. De eso es lo que estamos hablando, de prioridad. ¿Quién es tu primer amor? El éxito del alcance evangelístico, el éxito de ganar almas, nace del celo de los miembros de una iglesia. Usted ha escuchado cuando un animalito en la casa está en brama. ¿Usted ha escuchado esa palabra? También se le llama que está en celo. ¿Qué es? Que está listo, desesperado, alborotado, ansioso. ¿Por qué? Por ser embarazado. Y nosotros debemos de tener ese celo por ganar almas. Gracias por los amenes. Debemos de tener celo por la gran comisión. Debemos de tener celo por ganar almas. Sacrificar lo que tengamos que sacrificar para ser fieles al llamamiento que el Señor Jesús nos hizo. Hoy se leía, lo leíamos y dice: aquel que predestinó nos llamó, nos justificó. Es hermoso cómo viene el Señor de su mente, de habernos visto, llamarnos y después preparar un futuro. Después dice que nos santificó. Veamos en la palabra de que el Espíritu Santo es responsable, porque dice que la mano de Dios estaba con ellos. Ese es el principal factor de éxito para ganar almas. La oración,
la presencia de Dios, el respaldo del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Nosotros clamamos por un Espíritu Santo que nos proteja, clamamos por un Espíritu Santo que nos defienda, clamamos por un Espíritu Santo que nos provea, que resuelva conflictos, pero muy poco clamamos por un Espíritu Santo que nos encienda en celo por ganar almas. Tenemos que hacerlo. Vamos muy lejos de lo que el Señor Jesucristo espera de nosotros como sus hijos, como su pueblo, como sus discípulos. Solo Dios puede llevarnos al conocimiento de la verdad. Solo Dios. Yo te pido, iglesia, que ores, que te entregues en oración al Señor y que en tu tiempo de oración dediques un momento, lo dediques para que el Señor te dé a conocer la verdad. Porque cuando tú conozcas la verdad, dentro de ti se van a desatar dones, talentos, habilidades, destrezas. Y también vas a poder ver cómo los recursos, las plataformas, las puertas, todas las condiciones necesarias se ponen delante de ti. Solo Dios nos puede llevar a la verdad. Si Dios no nos abre el entendimiento, no podemos esperar resultados como iglesia. Dios otorga la gracia y nosotros la recibimos. ¿Cuántos creemos en Jesucristo? Creer en Jesucristo es responder a su gracia y a sus demandas. Eso es creer. Convertirnos es transformar nuestra mente. Es una nueva programación en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen un pie en el mundo? ¿Cuántos tienen un pie en la iglesia? ¿O cuántos tienen dos pies en el mundo y le ponen a la iglesia un par de horas a la semana? Muchos. Mi pregunta es, si ya encontraste a Cristo, ¿para qué quieres el mundo? ¿Tanto necesitas el mundo si ya encontraste a Jesús? Esa es la pregunta que el Espíritu Santo le hace a su iglesia, a sus líderes. ¿En dónde estamos, iglesia de Jesucristo? ¿En dónde estamos? ¿Estamos en Cristo? ¿Cuántos están en luz? Mire, ustedes me asustan. Dígase, usted está libre y usted está en luz, gócese y levante su... Yo no estoy diciendo que no estén en luz. Qué tremendo. Aunque la mano de Dios estaba sobre esa iglesia, no fue en automático el crecimiento. Fue el testimonio de la iglesia, fue el testimonio de esa gente, de esa comunidad de Chipre, de Antioquía. Fue ese testimonio el que Dios usó para ganar a las almas. Era necesario que fuera un Pedro con Cornelio, y es necesario una iglesia que dé testimonio. Dios puede encontrar formas sobrenaturales de llevar a las personas a su reino, pero Él ha escogido una forma en este mundo, y es el testimonio de su iglesia. Ese es el medio que Dios ha escogido. Ninguna iglesia puede llegar a ser evangelística a menos que posea miembros valientes, preocupados por alcanzar de manera personal a los no cristianos de su alrededor. Por ahí se empieza. ¿Sabe? A estos fue la primera vez que se llamó iglesia. A estos fue la primera vez que se les llamó cristianos. A estos fue la primera vez que se les llamó discípulos. Porque tenían el testimonio. Dios es la fuente, el dador. Dios está sentado en su trono. Dile al que está a tu lado, Dios es el administrador. Está sentado en su trono. Él tiene el control. Él es la fuente. Él nos da gracia abundante. ¿Sabes qué necesitas para servir a Jesús? ¿Cuántos quieren el secreto del servicio? Levanten los que quieren encontrar el secreto del servicio. Es la gracia de Dios.
el secreto para glorificar a Cristo, la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren evitar el orgullo? La gracia de Cristo. ¿Cuántos quieren formar más creyentes? La gracia del Señor. Necesitamos la gracia del Señor para todo. Dile al que está a tu lado, no seas desgraciado. Sé agraciado. Ingraciado, no sé cómo se podrá decir mejor, pero miren, iglesia, si no nos involucramos nosotros en el que vive a nuestro lado, ¿cuándo va a ser alcanzado? ¿Por qué Dios nos puso ahí? ¿Sabe? A mí me da, ahorita que estuve encontrando el orden mundial para las misiones, me dio tanto, hago así porque todo es por el internet. Hay mucha información y usted la puede encontrar. Veo que uno de los países que más ha invertido durante estos 200 años ha sido Gran Bretaña. Gran Bretaña ha invertido millones en misiones, pero como un faro, de lejos, pero no impactaron a su sociedad. Agarraron el dinero y mandaron y financiaron misioneros para el mundo. Pero vean, Gran Bretaña sumida en la pura oscuridad. Dile al que está a tu lado, por favor, no podemos levantarnos como misioneros. Díselo, por favor. Si somos introvertidos, hasta para orar. Tenemos que salir del acomodamiento, iglesia. Tenemos que comprometernos. Tenemos que apasionarnos en la evangelización como lo estaban los hombres de Cirene y de Chipre. El evangelismo era parte de su vida. No fueron capacitados en un centro de evangelismo para sentirse cualificados y para salir motivados a testificarles a otros. No. ¿Sabe? Las personas que han crecido influenciados por la Biblia son los que han demostrado estar menos capacitados para la evangelización. Aquellos que arden con chispa evangelística son aquellos que proceden del mundo y que se desenvuelven bien en el mundo. De ahí fueron sacados. El futuro de nuestra iglesia, y cuando hablo de iglesia hablo del cuerpo de Cristo, ya no depende de los gringos ni de los europeos que tenían los fondos económicos. Alcanzar al mundo, alcanzar a Guatemala, depende de estas iglesias. Depende de nosotros alcanzar a Guatemala. Pastor, esa visión es demasiado grande, es desafiante. Pero podemos alcanzar. Podemos alcanzar a Guatemala. 2 amenes. Si no, cuando usted vea, van a estar bajando unos africanos a evangelizarnos. Porque esos se están levantando con un fuego impresionante. O van a venir chinitos. Ahí nos estaban diciendo, ¿verdad? De cómo ellos sí valoraron cuando tuvieron una Biblia en sus manos. Versículo 22 dice, ¿qué pasó? Ya vimos entonces un primer factor. Una iglesia con celo del evangelismo. El segundo, vamos a ver acá. Llegó la noticia, versículo 22, de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Se volvieron locos, se alborotaron, se asustaron. Ellos pensaron que era la única iglesia en el mundo y que nadie más podía llevar el evangelio de Jesús. Ellos eran los capacitados, los autorizados. Entraron en pánico y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? No, así no se hace. No, cuidadito. No, así no.
Los hombres se sientan de este lado, las mujeres de este lado. No, 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 quiero ver. ¿Está circuncidado? No, no puede entrar al templo. Sálgase. No. Están comiendo juntos, judíos con gentiles. No, así no es. No fue así. Él abrió los brazos y dice que se regocijó, que se alegró, que al fin la iglesia estaba naciendo. La iglesia estaba surgiendo. Se estaban levantando discípulos en otras partes del mundo, más allá de Judea y de Samaria. Y les exhortó, dice, y esta es lo que yo estoy haciendo esta mañana. Les exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Lo único que Él les pidió, no les cambió la liturgia. Él les dijo, ok, va a haber un momento de discipulado. Va a haber un momento donde vamos a tener que trabajar fuerte en darle a la iglesia su forma, su odre. Lo único que les pido es que permanezcan fieles al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Bernabé conoce de las artimañas de Satanás para robar la motivación y el crecimiento. Digo, solo manténganse fieles al Señor. Solo manténganse fieles al Señor. Es lo único que les pido. Sigan creciendo. Dios está con ustedes. Solo a Jesús están predicando. Prediquen el evangelio, prediquen a Jesucristo, prediquen, avancen, avancen, avancen. Pero manténganse fieles. Manténganse fieles, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Tenemos aquí a un pastor que infundía ánimo. Era otro factor importante. Un liderazgo que infunda ánimo. Un liderazgo visionario. Un liderazgo que le interesa las almas. Eso es lo que estaba pasando aquí. Era una iglesia diferente. Era una iglesia completamente lanzada a los gentiles. Pobres judíos, en pánico, mandaron entonces la elección más sabia que pudieron haber hecho, de mandar a un varón bueno. Se llamaba José. Los apóstoles le llamaban Bernabé, porque así era su carácter. Era hijo de exhortación. El propósito de Bernabé era dar ánimos. Vendió una propiedad y agarró todo el dinero y la donó para la ayuda. Ese era el trabajo de Bernabé, un pastor que infundía ánimo. Él vio la gracia del Señor y le dice: manténganse fieles. Los felicita porque habían aprendido a amar a culturas diferentes. Esta iglesia de Antioquía tenía una identidad diferente. Les llamaban cristianos. Era algo hermoso, algo tremendo. Las vidas de esos paganos de Antioquía estaban cambiando. Los idólatras estaban conociendo a Jesucristo. Las familias se estaban transformando. Era una comunidad de cristianos distintos, raros para los judíos, pero ya eran parte del cuerpo de Cristo. Dile que está a tu lado: Bernabé no puso ningún pero. Respóndale el otro: Bernabé no era ningún aguafiestas. Era varón bueno, lleno del Espíritu Santo, de fe. Dice que cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó. ¡Qué visión! ¡Qué corazón! No los mete a liturgias ni a la tradición hebrea, sino que se va a las demandas de la santidad. Miren, aquí las liturgias y todo lo demás, déjenlo por un lado.
sean fieles. Sean fieles al Señor, ¿verdad? Sabía que Dios estaba obrando. Versículo 23 dice: exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Qué estimulante exhortación para esta joven entusiasmada iglesia, un pastor apoyándolo. Dice que la multitud siguió creyendo, como para que no. Hizo aumentar el impacto de la comunidad. Líderes, ese es el estilo de liderazgo que se necesita si queremos ser una iglesia que gane almas. Qué tremendo. Vamos al versículo 25, por favor. Una de las razones por las que las iglesias les falta visión misionera es que sus pastores no recuerdan a Bernabé, sino que recuerdan a Caifás. Mentalidad rígida, inflexible, confiados en que sus tradiciones funcionan, orgullosos de sus denominaciones, juzgan todo, que no va de acuerdo a su estereotipo de espiritualidad cristiana. En vez de apoyar la iniciativa evangelística, se sienten amenazados cuando ven a los jóvenes entusiasmados por ganar almas. Necesitamos pastores como Bernabé, líderes como Bernabé, hombres interesados con un auténtico cristianismo, más que preservar tradiciones y sus propios nombres. Versículo 25. Bueno, celo de la iglesia, un pastor que anima. Dice: después fue Bernabé a Tarso. ¿Para qué? Para buscar a Allah. Él necesitaba ahora un maestro de teología. Hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Para aquellos que preguntan: ¿para qué tantos pastores? ¿Para qué tantos líderes? Nadie tiene todos los dones. Necesitamos complementarnos. Para que una iglesia pueda desarrollarse, debe de someterse a los ministerios. Debe de someterse a las enseñanzas para que se conviertan en auténticos discípulos cristianos. Los pastores necesitamos ayuda para no frustrarnos, para no quemarnos. Esta era una iglesia innovadora, pero necesitaban enseñanza bíblica. ¡Qué humildad la de Bernabé! Este trabajo, esta iglesiota creciendo, él no se atribuía el éxito ni quería ser el pastor Bernabé de las multitudes. No. Había problemas tal vez con vocabulario. A ellos les costaba entender algunas cosas. Por eso era necesario que viniera un maestro, un verdadero maestro de Biblia, a enseñarles. Había muchos trasfondos que ellos no entendían. El Cristo lo utilizaban como un apellido, como decir presidente Bush, reina Sofía, ¿verdad? Jesús, Cristo. Creían que Cristo era un apellido de Jesús o un título. Entonces eso era lo que había necesario, que había entendido Bernabé. Más que un conocimiento que tenía Saulo, tremendo académico universitario, fariseo. Él era el teólogo que había que llevar para complementar el trabajo del pastor Bernabé. Pero él dice: más que conozcan teología, más importante es que sepan interpretar y aplicar a sus vidas el código de conducta cristiana. Lo voy a volver a decir. Más que formación académica, es interpretación y aplicación al código de conducta cristiano. Más que título universitario académico, es
una transformación a un verdadero cristiano. Para que una iglesia pueda contribuir, entonces, si es creativa, también debe de tener gente que sepa la Biblia. Pablo tenía lo suficiente. Qué tremendo. Bernabé conocía al hombre apropiado, al gran intelectual. Este pertenecía a dos mundos. Conocía la Biblia, ciudadano romano, hablaba el griego, familiarizado con la cultura del tiempo, así que Bernabé sabía que él había sido llamado, Saulo, para los gentiles, y dijo, bueno, ahí está el hombre que yo necesito, y lo fue a traer. Bernabé, el hijo de la exhortación, se convierte en el descubridor de talentos. Vamos al versículo 27. Yo soy teólogo. Yo estudié teología no sé ni cuántos años y sigo estudiando teología. Pero me da un celo cuando veo a un teólogo y hablo con un teólogo. Veo cómo se comporta un teólogo académico. Pero los teólogos levantados, que entienden la cultura, que saben enseñar, que conocen las verdades, que advierten acerca de las cosas que no se deben hacer, que están apasionados por enseñar. Esos son los evangelios, esos son los teólogos que necesitamos para la obra misionera. No títulos universitarios que quieran meternos en una forma. Pero vamos a hablar un día de esto. Versículo 27 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Wow. Los cristianos nuevitos mandándole ayuda a través de Bernabé. Esto es tremendo. Una iglesia gentil ayudando a una iglesia judía. Debemos de entender que debemos también apoyarnos entre iglesias. Debemos aprender de que cada iglesia en Guatemala es el cuerpo de Cristo. Y que en algún momento iglesias nos van a necesitar y que tenemos que estar para ellas. No es solo entrar a otras culturas, es también aprender a amar al cuerpo de Cristo. Y no solo amarlo, sino que también apoyarlo cuando lo necesite. Hoy no vengo a motivarles, hoy vengo a presentarles la iglesia que transformó el mundo. Capítulo 13, versículo 1. Y a mí me gustó mucho esto porque nuestra visión es de 5x5. Y ahí habían un liderazgo orando. Un liderazgo orando. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Aparece el primero, pues, Bernabé, un pastor generoso. Simón, el que se llamaba Negro, ¿verdad? Sí. Posiblemente el que cargó la cruz de Jesús, pero era Níger, y Níger es negro y su apellido era latino. Lucio de Cirene, ¿eh? Lucio, colaborador de Pablo, significaba nacido de luz, pero parece que también era de las costas del África. El siguiente era Manaén. Él había sido creado, dice, ¿verdad? Criado con
Herodes, el que había ejecutado a Juan el Bautista. Qué ironía, ¿verdad? Qué equipo este. Y Saulo, miren, 5. Un equipo de 5. Y estaban orando, estaban ministrando, estaban ayunando, y el Espíritu Santo aparta. Con uno era un sacrificio. El Espíritu Santo agarró a 2, a Bernabé y a Saulo, para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron. Qué tremendo esto. Están naciendo 368,000 personas diariamente sin conocer a Jesús. Una tarea sin concluir. El Espíritu Santo desea levantar evangelistas, misioneros. Anhela levantar una iglesia concentrada en estas habilidades, con estos dotes. Yo espero que nosotros nos sometamos a Dios en oración, que los teólogos de la iglesia nos impriman la conducta, que los pastores nos animen a vivir la vida cristiana como se debe de vivir, que veamos al cuerpo de Cristo como lo es el cuerpo de Cristo. No hablemos mal de nuestro país, ni hablemos mal de la iglesia de Jesucristo. Amémonos, apoyémonos, oremos y formemos equipos para que de aquí puedan decir: esa es una iglesia de cristianos. Cierra tus ojos. Señor, en primer lugar, antes de convertirnos en evangelistas, creo que debemos convertirnos en discípulos. Si anhelamos ser cristianos auténticos, si anhelamos trabajar en la gran comisión, tenemos que aprender a sentarnos para ser formados. Permítenos ser parte de un equipo donde el Espíritu Santo pueda hablar, levantar, dirigir, enviar, transformar, multiplicar. Queremos ser una iglesia como la de Antioquía. Yo quiero ser, predicar y trabajar para ver que nuestra iglesia empieza de nuevo. Una iglesia con ánimo de invitar a otros con el mensaje de Jesús. Una iglesia con líderes que animan, que exhortan. Una iglesia que aprenda a formarse como esta. Dice que 365 días estuvo la iglesia sentada con el maestro Saulo aprendiendo. Saulo enseñando día tras día, un año completo sin parar. Una iglesia que dejó la comodidad, que dejó el concepto, que dejó a un lado los métodos y se sometió a alcanzar a otros. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor.